Hola colegas, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí con ustedes y poder platicar de estos temas en el café pedagógico, en el tiempo que nos damos para poder compartir y poder enriquecer nuestra práctica, el poder aprender unos de otros y conocer algunos enfoques, teorías, conceptos que estamos teniendo en nuestra práctica docente en el aula y que es importante reconocer de dónde surgen los fundamentos y cómo influyen en nuestra práctica. Sin duda esto enriquece nuestra labor y más allá de limitar un concepto, lo llevamos a la práctica y lo comprendemos. El día de hoy vamos a invitar a nuestro salón a Comenio. Enseñar con sentido es enseñar con humanidad. Hoy que nos damos este espacio donde buscamos la manera de compartirlo en el momento que podamos coincidir, que podamos tener acceso a este tiempo, nos va a permitir, al fin de cuentas, poder conocer cómo este señor va a estar en nuestro salón. Este señor se llama Juan Amos Comenio. ¿Sabían que él era el padre de la pedagogía? Y que tiene unos principios muy interesantes que siguen vigentes. Porque al fin de cuentas, Comenio no es pasado, es presente y entra todos los días en nuestro salón, aunque no siempre lo notemos. Pero ¿quién fue Juan Amos Comenio? Fíjense que por allá, en aquellos tiempos, por 1592 a 1670, el lapso de tiempo que él estuvo presente, resulta que él tenía esa inquietud por la formación. De ahí surgen sus estudios y de donde se le considera como el padre de la pedagogía moderna. Y en una época marcada por guerras, por exclusión, educación elitista, él se atrevió a proponer algo que era totalmente radical para ese tiempo: enseñar a todos de manera integral y armónica. De hecho, en su obra Didáctica Magna, que muchos tuvimos durante nuestras sesiones en clase cuando nos estábamos preparando en la universidad, allá por 1657 surgió esta obra y comienza a dar esas bases precisamente que a través de su experiencia, documentación y estudio nos permite tener esta maravillosa herramienta. Y esta frase no solo define su obra, define una postura ética frente a la educación: enseñar a todos todo de una manera integral, armónica. Fíjense qué interesante, porque de alguna manera él ya traía en mente el que cada uno de los estudiantes que estaban en su aula tenía una misión particular. Y su misión era poder mostrarles también ese camino en cuanto al contenido. Pero ¿qué definición clave encontramos en Juan Amos Comenio? Para Comenio, educar no era llenar la mente, sino formar esos seres humanos completos, capaces de comprender, capaces de convivir con otros y actuar con un sentido. Hoy, cuando hablamos de formación integral, ciudadanía, inclusión y aprendizaje para la vida, estamos hablando de un lenguaje que Comenio utilizó hace muchísimo tiempo. Cuando en nuestras aulas estamos tocando este tipo de temas y buscamos la manera de llegar a cada una de esas mentes, a cada una de esas personas que tenemos en nuestro salón, hacemos énfasis a esa enseñanza para todos. Él hablaba de la enseñanza como un proceso natural. Juan Amos Comenio tenía un aporte muy interesante cuando decía que entender el aprendizaje era un proceso no forzado. Y fíjese cómo los autores que hemos manejado a lo largo de nuestra carrera profesional coinciden en ese sentido, que es un proceso natural el aprendizaje que está ya implícito en nuestros estudiantes, y por eso es
la función de nosotros de motivar y tener los andamiajes que permitan acompañar al estudiante a descubrir esta parte. La enseñanza debe de imitar a la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que aprender lleva tiempo, que no todos avanzan igual, que forzar el ritmo rompe el proceso, que el error no es fracaso, es parte del crecimiento. Justamente aquí Comenio dialoga directamente con esa psicología del desarrollo y con lo que hoy dicen autores como quien creen, como Vygotsky, como Brunner. El aprendizaje es gradual, social y significativo. Allá por los 1600, Juan Amos Comenio ya estaba en esta sintonía. Ya comprendía la dimensión de la socialización del aprendizaje, del proceso natural que tenían los estudiantes y que había que trabajar. Aprender con los sentidos. Fíjense, hablamos mucho ahora de la neuroeducación y cómo influye en nuestros salones. Y resulta que en esos principios de la didáctica magna, de las obras de Comenio, ya está implícito ese proceso de la neuroeducación. Comenio fue un pionero en algo que hoy la neurociencia confirma. Nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Por eso creó uno de los primeros ilustrados de las aportaciones de la historia de la educación. Y cuando nos damos cuenta cómo estos autores, a pesar del tiempo en el que vivían, tenían la dimensión del aprendizaje y los alcances, nos damos cuenta precisamente cómo tenemos ese sello particular de todos ellos. Y en este caso, al platicar de Juan Amos Comenio, como padre de la pedagogía, nos damos cuenta que los recursos que utilizamos como imágenes, ejemplos concretos, experiencias, analogía, aprendizaje basado en proyectos, educación STEAM y todos los tipos y metodologías de aprendizaje tienen un punto de partida. Estamos aplicando el principio comeniano de aprendizaje sensorial y significativo. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con tanta diferencia de tiempo resulta que ya él tenía claro estos principios y los observaba? Ahora, al trasladarlo nosotros a nuestra aula, al comprender esos principios, esas bases, damos pie también a poder fundamentar nuestra labor y lograr los alcances que requerimos para que el estudiante haga conciencia, el andamiaje perfecto para que recorra el camino y el acompañamiento que tenemos que ir retirando en un proceso gradual. El rol del docente, guía y no verdugo, es algo que Comenio buscaba y fue contundente en su crítica a esa educación autoritaria. Él decía, la escuela no debe de ser un lugar de tormento, sino de formación humana. Ese espacio seguro, esas aulas inclusivas, ese espacio donde el estudiante, el grupo y nosotros tenemos un espacio para desarrollarnos en conjunto. De ahí la importancia de nuestra vocación para enfocar precisamente toda esta percepción. La planeación, evaluación, actividades, recursos tienen una razón de ser en un fundamento que nos permite optimizar nuestra labor y generar esa conciencia en nuestros salones. Para Comenio, el docente debía de ser una guía, un acompañante, un modelo, un mediador. No solo un mero transmisor de contenidos. Hoy diríamos docente mediador del aprendizaje, facilitador, arquitecto de experiencias educativas y todos estos conceptos elaborados que parten de la sencilla razón
del compromiso en nuestras aulas, del fundamento de nuestra labor, del reconocimiento de que nuestros estudiantes tienen conocimientos previos y que es un proceso natural el desarrollar el aprendizaje. ¿Qué alcances tiene Comenio en nuestra aula actualmente? La educación para todos, el respeto de los ritmos individuales, el aprendizaje activo y significativo, la formación ética y social y la enseñanza con un sentido humano. Como diría Philippe Meilloux siglos después, enseñar no es fabricar algo, enseñar es acompañar en la construcción. Definitivamente necesitamos quedarnos con estas preguntas de reflexión para nuestra labor y nuestro día a día. Mi práctica diaria permite y favorece el ritmo y la dignidad de mis estudiantes. Mi planeación tiene los elementos de transformación que requiere mis estudiantes y mi salón de clases. ¿Qué tanto espacio dejo al asombro, a la pregunta y al sentido? Si Comenio se sentara hoy en nuestro salón de clases, primero le daríamos la primera fila, aunque nos diría que él se iría para atrás para poder ver todo el salón. Y seguramente nos preguntaría, ¿qué celebrarías y qué me invitarías a repensar de lo que yo aporté y de lo que tú haces? Son reflexiones que nos llevan, sin duda, a no el hecho de mirar atrás, no el hecho de llenar nuestra mente de conocimiento, sino de conocer el fundamento de nuestra labor. La educación es el arte de hacer germinar la parte humana, el desarrollo personal. Que hoy, cuando cierres la puerta del aula, ya sea física o virtual, hasta me emocioné de más, recuerdes que enseñar con humanidad nunca pasa de moda. Gracias por educar, gracias por resistir, gracias por seguir creyendo en la pedagogía cuando se hace con sentido, porque cambiamos las vidas. Mis queridos colegas, les mando un gran abrazo. Su página, Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto. Su colega Juan Carlos. Aportamos nuestro granito de arena. Llevemos a la práctica cada uno de nuestros fundamentos de nuestra labor. Déjenme sus comentarios y sigamos creciendo juntos. Aportemos y en lugar de apuntar, en lugar de señalar, en lugar de criticar, aportemos lo que nos sume y nos permite tener esa identidad entre nosotros para apoyarnos. Sin fronteras, sin barreras. Espero sus comentarios. Disfruten su café de la vida y sigamos transformando almas. Cuídense mucho.